Bueno, vamos a continuar con los temas que estábamos viendo sobre el código penal, vamos a hablar. ¿Se acuerdan que vimos responsabilidades civil, administrativa y penal? Bueno, de las tres la que tiene más repercusión es la penal porque, bueno, la administrativa es a nivel institucional, sanciones. La civil es un resarcimiento económico, plata, ¿no? Dinero. Pero la penal es la más grave de todas y el castigo es la libertad de la persona, o sea, la cárcel. Yo les voy a dejar el código penal, igual para que ustedes lo vean completo, si quieren lo pueden bajar de cualquier lado, pero se los voy a dejar igual. Pero bueno, quiero remarcar algunos puntos, algunos artículos, los más importantes, como para poder comprenderlos mejor. Principalmente porque es común escuchar mucho en la televisión o en algunos lados algunas cosas que no entiende o algunas cosas que son medias ambiguas y que bueno, quizás no las explican tan bien como deberían y uno entra en la confusión. ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué le dan tan condena o otra tan condena? ¿Por qué espera afuera en libertad hasta la sanción de la pena? ¿O por qué es escarcelable, no es escarcelable? Bueno, vamos a ir más o menos los puntos más importantes. Igual cualquier duda que tengan pueden preguntarme. Bueno, arrancamos con el artículo 1 que dice que es la aplicación de los delitos. Esos delitos que se cometen en el país. Acuérdense que cada país o estado tiene sus propias reglas, entonces los delitos que se cometen en cada lugar serán aplicados a las penas de ese lugar. Bueno, eso es lo que dice el Código Penal en el primer artículo. Que los delitos que se cometan en nuestra nación. Bueno, después tenemos las penas, pues reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Acá lo importante principalmente es reclusión y prisión, que tiene una diferencia de que es un poco más grave la reclusión que la prisión, pero no vamos a hacer mucho hincapié en eso porque el punto principal es que lo mismo prácticamente, o sea, va a estar detenida esa persona privada de libertad en una cárcel. Y la multa, bueno, obviamente es una sanción económica e inhabilitación no poder hacer algo por un tiempo determinado. Bueno, de ahí pasamos al artículo 8. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces escucha el menor de edad que sí, que no, que puede hacer lo que quiera. No, bueno, no es tan así. El artículo 8 dice: los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en establecimientos especiales. ¿Qué quiere decir? Que obviamente que puede tener una condena igual. Es un poco un mito esto de que el menor de edad no tenga condena. Después van a haber ciertos puntos que depende de la edad, de que también si pudo comprender la situación, que ahora lo vamos a ir viendo en qué otro punto lo dice, pero en principio puede ser condenado un menor de edad. Obviamente que la pena la va a tener que cumplir primero en un establecimiento especial, un lugar especial para menores, ¿no? Un instituto de menores. Y luego, si la pena continúa, una vez que cumple 18, continuará en una cárcel común. Bueno, lo mismo pasa para las mujeres, que no van a estar en una cárcel igual que hombres. Hay una división entre mujeres y hombres. Bueno, el artículo 10 habla de podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria. Esto lo han escuchado mucho. Le dieron la domiciliaria, prisión domiciliaria. Bueno, ¿qué quiere decir? Que van a seguir cumpliendo su pena, o sea, su condena, pero en un domicilio, en la casa, ¿no? Un domicilio que van a tener que determinar, una dirección que van a tener que determinar. Bueno, hay unos cuantos puntos. Pero bueno, algunos puntos importantes que son, por ejemplo, la persona mayor de 70 años, una mujer embarazada, bueno, y tiene algunos puntos más, un enfermo en un terminal, etc. Esto lo va a determinar un juez que tiene que cumplir estos requisitos y puede ya estar. Por eso algunas veces cuando escuchan lo que es prisión domiciliaria es eso: continúa la prisión en la casa o un domicilio que dé, pero por ciertos motivos, no porque sí, digamos, ¿no? Ahí lo pueden ver en el artículo 10. Bueno, vamos a continuar el artículo 13. Dice: el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiera cumplido 35 años de condena.
Bueno, el condenado después dice prisión de más de 3 años, que hubiera cumplido 2/3 de la condena, o por 3 o menos años que hubiera cumplido un año de reclusión u 8 meses de prisión, podrá pedir la libertad condicional. ¿Qué quiere decir libertad condicional? Que es lo más importante en esto. Libertad condicional es la libertad con condiciones. O sea, no es que ya está, terminó la condena una persona, sino que cuando cumplió, por ejemplo, lo máximo te pueden dar en nuestro país una prisión perpetua, quiere decir perpetua, para siempre. No quiere decir que va a estar en la cárcel siempre, o no debería, o no podría no estar en la cárcel siempre, que podría ser como no. ¿Qué quiere decir? Que una vez que vos cumpliste, vamos a poner la pena mayor, que son prisión perpetua, una vez que cumpliste 35 años de esa condena, puedes pedir una libertad condicional, perdón. ¿Qué quiere decir libertad condicional? Que te dan la libertad, pero con condiciones. Tenés que, ciertos requisitos, el juez te va a poner ciertas reglas, etc. Pero podés continuar la condena en libertad, sin estar en la cárcel. Después explicaba también que una condena de más de 3 años, cuando cumples los 2/3 de la condena, o sea, la 2/3 parte de una condena, también puedes pedir la libertad condicional. Esto es muy común porque que se escucha mucho, pero le dieron tantos años y está libre. ¿Cómo puede ser? Prisión perpetua y salió. Bueno, es por este motivo, no es que salió, que ya terminó la condena. La condena no se termina hasta cumplido el tiempo establecido por la condena, o la persona si pierde la vida, ¿no? Si fallece, pero si no, la condena continúa. Esto es libertad condicional. ¿Qué quiere decir? Que si comete cualquier situación, ¿no? Ni hablar de otro delito, pero no cumple las reglas que el juez le indica, vuelve a la cárcel a terminar, a cumplir la condena, lo que le falte de condena. Y si es perpetua, continuará. Eso quizás es muy común escuchar lo que es la libertad condicional, ¿no? Que uno dice, la libertad condicional, que es por este modo. Vamos al artículo, vamos directamente al 15, ¿no? Que dice, la libertad condicional será revocada cuando cometió un nuevo delito o viola la obligación de residencia, es lo que explicaba antes. O sea, cuando se revoca, quiere decir cuando te la sacan, cuando cometes un nuevo delito o violar la obligación de residencia, o sea, estar en un lugar donde te están diciendo que tenés que estar, etc. Las condiciones que ponga el juez. Continuamos vamos a pasar directamente, así ya pasamos a un montón de artículos del 17, 18, eso lo pueden seguir mirando, pero no es tan determinante, por eso yo los paso rápido para agarrar los artículos más importantes. Este artículo 26, un artículo muy, muy importante, muy clave en el Código Penal, que uno a veces dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si le dio una condena, no la cumple, etc. Dice, en los casos de primera condena a prisión que no exceda los 3 años, o sea, menos de 3 años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. ¿Qué quiere decir? Una pena, primera condena, que sea menor a 3 años, puede el juez dejarla en suspenso. ¿Qué quiere decir en suspenso? No vas a la cárcel, quedás, en libertad. Pero siempre y cuando no tengas ningún inconveniente, no cometas ningún delito, nada en ese tiempo, porque si no vas y cumplís la condena efectiva. Entonces, cuando ustedes escuchen, le dieron 2 años y 5 meses en suspenso. En suspenso quiere decir que no va a ir a la cárcel. O sea, cuando una condena menor de 3 años puede ser no efectiva. Es muy importante porque a veces dicen, ¿cómo lo condenaron? Pero no lo metieron preso. Bueno, es por este motivo muchas veces. Cuando la condena es menor a 3 años y es por primera vez. Vamos al artículo 34. Otro punto importante. El artículo 34 es muy, muy, muy común escuchar que no son punibles, dice. ¿Qué quiere decir no ser punible? No pueden ser condenados.
No hay condena para quienes. Bueno, acá marco un par de unos cuantos números, pero lo más importante que hay que resaltar acá, el punto 1 dice, el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto de dirigir sus acciones. ¿Qué quiere decir? Que no pudo comprender lo que estaba haciendo. No pudo comprender en ese momento lo que hacía. Un caso muy común, una persona con problemas, digamos, mentales, ¿no? El famoso, el que dicen la persona loco, ¿no? Bueno, ese sería un caso, o sea, comete un delito, pero no comprendía lo que hacía. Entonces no puede ser condenado si no comprende lo que hace. Sí puede, obviamente, en este caso, ir a un instituto especial de mental, de salud mental, etc. Pero bueno, no solo en ese caso, puede también ser una persona con un menor de edad muy chico, que no puede comprender también la situación, sería otro caso. Bueno, cuando no comprendiste la situación del caso, no puede ser condenado, por más que haya cometido cualquier tipo de delito. Y después hay otro punto más, pero otro importante que es muy común escuchar, el que obrar en defensa propia o de sus derechos. A ver, ¿qué quiere decir en defensa propia? Cuando corre riesgo su vida, la vida de una persona. O sea, uno puede cometer, digamos, en el peor de los casos, un homicidio, ¿no? Un asesinato sería en este caso, siempre y cuando sea en defensa propia. Acá es un punto muy importante que van a escuchar también un montón de veces, especialmente en la televisión. ¿Cuándo es defensa propia? Bueno, defensa propia tiene que ser cuando corre riesgo tu vida. Obviamente que no están, a veces hay situaciones muy fáciles de poder saber con certeza. Ejemplo, te están disparando, te están amenazando con un arma de frente, etcétera, una situación en tu casa. Bueno, sí, ahí hay muchos puntos en los cuales es obvio que está corriendo riesgo tu vida. Pero bueno, después hay otras situaciones donde queda medio ahí, medio gris. Bueno, eso obviamente lo determina un juez. Pero la defensa propia te exime de una condena. Si se puede comprobar que siempre fue porque estaba en riesgo tu vida o de un tercero, ¿no? Y por eso una persona se defiende o defiende al tercero, no es punible. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser condenado. Esos son, bueno, después hay un par de puntos más, pero los dos más importantes de que una persona no será condenada. Bueno, después hay muchos puntos más, pero bueno, vamos al artículo 42, otro importante, que es la tentativa. Dice el artículo 42, el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá la pena determinada en el artículo 44. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es tentativa? Bueno, tener intención de cometer un delito, pero no poder lograrlo, no poder cometerlo, por lo que sea, porque no pudo, por alguien lo impidió, etc. Pero tuviste la intención. O sea, tenés que ser también juzgado y condenado por la intención de cometer un delito. Bueno, en el artículo mismo 44 dice la pena corresponderá, si se hubiera consumido ese delito que no se consumió, de un tercio a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que uno por tener intención de cometer un delito y no lo cometió, se le va a aplicar de un tercio a la mitad de la pena que hubiera sido el delito. Vamos a poner un ejemplo simple y sencillo. Un homicidio simple, que después lo vamos a ver, es matar a alguien con intencionalidad, va de 8 a 25 años. Bueno, si yo tuve la intención de cometer ese delito, pero no pude consumirlo, por lo que sea, es una tentativa de homicidio. O sea, la pena será de un tercio, como dice acá, de un tercio de la pena que hubiera, de un tercio a la mitad de la pena que hubiera correspondido para este caso. Entonces se toma de 8 a 25 años y ahí saca un tercio o la mitad de esa pena. ¿Se entiende más o menos la situación? Bueno, eso es la tentativa de un delito. Bueno, ahora terminado este video porque se está haciendo largo, voy a continuar con el siguiente video para completar los puntos del Código Penal. Así que bueno, cierro este video y continúo desde el artículo 44, que era la tentativa.